Mi formación universitaria es de filología alemana, pero cuando empecé la carrera vi que había un grupo de teatro en la universidad y fue la primera vez que tuve contacto con el teatro y con el teatro universitario concretamente. Y a partir de ahí fui asistiendo a cursos que no era una formación reglada en arte dramático, tanto en Cáceres como en Madrid como en Alemania. Y estuve haciendo cursos con gente muy diversa, como por ejemplo Juan Pastor en la Escuela de Guindalera, con Tamsin Townsend y con otra serie de personas y de profesores. Pero no tengo una formación reglada de la RESAD ni de ninguna otra escuela de arte dramático. Mi vínculo con Triaca en realidad empezó como espectadora. Yo trabajaba como redactora en la revista Cuo, donde uno de los miembros del grupo, Diego Areso, era maquetador. Y como me interesaba el teatro, pues la primera vez que ellos representaron, y yo lo supe, asistí a la representación, que era la representación de El sueño de una noche de verano, dirigido por Yolanda Robles. Y lo que recuerdo perfectamente es que me fascinó y que salí de aquella representación pensando que yo quería estar ahí. Tardó bastantes años en ocurrir esto. Mientras tanto yo fui haciendo el seguimiento del grupo, fui viendo casi todas las representaciones de prácticamente todos los años, hasta que en el año 2006 yo estaba buscando un grupo de teatro y justo Triaca estaba buscando gente, Diego me lo dijo y a través de él pues me acerqué, hablé con Alex Tormo, que era quien lo dirigía entonces, y me admitieron. Y yo estuve encantada de que me admitieran y de poder participar en el grupo. Pues tras entrar en Triaca en 2005, yo estuve 5 años como actriz bajo la dirección de Alex Tormo. Durante 2 años no tuve relación con el grupo y en 2012 Alex me pidió que me hiciera cargo de la dirección. Mi principal reto fue que a mí Alex me había parecido un director fantástico, maravilloso, del que aprendí muchísimo y realmente o sea, me daba muchísimo miedo pensar que no iba a estar a la altura de lo que había aprendido de él. Entonces, por una parte, eso era un gran reto, por otra parte, me hacía una ilusión tremenda porque Triaca había tenido un sentido muy especial en mi vida, me había enseñado mucho, me había hecho disfrutar muchísimo. Entonces, se combinó el sentimiento de agradecimiento y de ilusión con el sentimiento de respeto infinito rayano en el pavor. Creo que la organización básica no cambió demasiado. La dinámica de cómo llegaba la gente a Triaca, cómo se organizaban los ensayos, cómo nos organizábamos el calendario, por así decirlo, y la forma de actividad en el grupo, creo que no cambió demasiado. Lo que sí quizás cambió un poco, y creo que igual los actores lo podrían corroborar, fue el nivel de disciplina, que me parece que conmigo aumentó un poquito. Creo que la principal diferencia en el cambio generacional entre la etapa en la que yo actué y la etapa en la que dirigí fue que durante mi etapa de actriz había más gente que tenía una formación anterior o paralela como actores, una formación dramática. Por ejemplo, en mi época de actuación, coincidí con varias personas que estaban desarrollando, aparte de su carrera en la Complutense, de otro tipo de disciplinas, la formación en la Escuela de Teatro de Guindalera. Ahí había 4 de los actores que en la primera hora en la que participé en nuestra ciudad, que se estaban formando en Guindalera. Y no solamente en cuanto a formación, sino también la cantidad de gente que luego ha seguido orientando su vida
hacia el teatro. De estos actores que menciono, pues Fernando Retés ahora mismo tiene una compañía teatral con María Prado, Dani Sanz, Siete Iglesias, es dramaturgo y está trabajando como actor en Bruselas. Natalia Díaz sigue trabajando como actriz. Alex Tolmo, el director, por supuesto, también. Y en los años posteriores, por ejemplo, Andrea no hizo la formación mientras tanto, pero después de estar en Triaca se formó en la escuela de Lecoq en Londres y tiene su compañía Teatro en Vilo que está actuando en Madrid actualmente. Es decir, creo que hubo una proporción mayor de gente. También está Juana Gómez, que también tiene una compañía de teatro y sigue trabajando como actriz. Igual me dejo por ahí a alguien, pero el caso es que hay una mayor proporción, creo, de gente que ha seguido la senda profesional del teatro en comparación con la época en la que yo lo dirigí, donde sí que hay algún caso, pero son más puntuales. Bueno, en cuanto al proceso de casting, yo seguí la filosofía que me encontré cuando llegué al grupo y que se basa en que es un grupo abierto a todo el mundo. Puede entrar en Triaca todo el mundo que quiera, independientemente de la formación dramática que tenga, no se hace un casting para comprobar actitudes. Sí que había como un pequeño porcentaje que había que cumplir de gente que fuera de la Facultad de Farmacia o de gente que fuera de la Complutense, pero por ejemplo yo misma pertenecía al grupo de gente que no estaba en la Facultad de Farmacia, aunque sí que me había licenciado en la Complutense, muchos años antes de entrar en Triaca. Por tanto, era un grupo abierto. Y luego en la planificación de cómo distribuíamos los papeles, pues era un poco por instinto casi de quién se podía adaptar mejor a, a los papeles que requería la obra. Lo que sí se pedía, entraba todo el mundo en la época de ensayos y a partir de noviembre más o menos se pedía a la gente que decidieran si iban a tener el compromiso de ensayar para una obra que se iba a estrenar en mayo más o menos o no, porque el régimen de ensayos sí que tenía que ser bastante serio. O sea, había gente que no le cuadraba y dejaba de asistir a los ensayos, algún otro asistía de vez en cuando para ayudar, pero la gente que se comprometía tenían todos cavidad en la obra. Pues el trabajo de concepción de la dramaturgia, del espacio escénico, de la puesta en escena, de vestuario, básicamente lo concebía yo. Es decir, era un proceso en que abordaba casi todos los aspectos del desarrollo de una obra y excepto la iluminación, en la que contaba con la inestimable ayuda de Íñigo de Prada, porque de iluminación yo no tengo ni idea, entonces lo hacíamos a la limón un poco, él consultaba conmigo cómo le parecía que se podía abordar la obra, pero la verdad es que en eso me ayudaba bastante. Y esto es la idea de concebirlo, luego el desarrollo y la elaboración se hacía en todo el grupo y se consultaban, o sea, siempre estaban abiertas las decisiones a cualquier aportación que pudieran hacer los miembros del grupo y la elaboración de todo eso se hacía en conjunto. Pues la lección de texto, en principio se preguntaba si alguien conocía un texto que fuera adecuado, pero el primer criterio era que tenía que ser una obra con la cantidad de personajes coincidente con los actores que habían decidido comprometerse con la realización de la obra. Es decir, como todos tenían que poder actuar, pues tenía que ser una obra que se adaptara a ese número de personas. Quitando eso, yo me solía guiar porque fuera una obra asequible un poco al nivel interpretativo de las personas del grupo, que tuviera interés para el público. En algún caso, luego fue variado, un caso en que elegimos una comedia,
Hubo otro caso en que me decidí por una obra que pudiera tener algún tipo de reivindicación intelectual, es decir, poner sobre el escenario una serie de ideas que me parecía que socialmente podía tener sentido plantear, y en otros casos era sencillamente pues ganas de entretener. Otro criterio era que el tipo de obra se adaptara al grado de capacidad interpretativa del grupo, que podía variar, y en algunos casos la propuesta de obra vino de alguno de los actores que, o sea, en todos los años, pues se leían muchas obras hasta dar con la adecuada, y en algunos casos la propuesta vino de alguno de los actores, y después a veces se elegía solamente una, o a veces elegían dos o tres obras, y en todos los casos se proponían a los actores, se hacía una lectura común y se recibía la opinión para que todo el mundo estuviera más o menos de acuerdo en que era una obra que se quería poner en marcha, que se quería hacer, es decir, no era una obra impuesta. Pues en la época en que yo dirigí Triaca, el número de ayudas o subvenciones que recibimos fue igual a cero. Es decir, no recibimos ninguna, y la forma de subvencionarse el grupo era a través de una caja que tenía Triaca, que se había ido heredando, de aportaciones por ganancia de premios en ediciones anteriores y este tipo de cosas, y luego la aportación de cada uno de los miembros del grupo, que aportaban una cantidad al mes que servía para aportar a esa caja común para gastos de escenografía, de vestuario, de transporte, para pagarme a mí una cantidad que era más o menos simbólica al mes, pero en general nos autofinanciábamos, no recibimos nunca una subvención monetaria. Pues el principal origen de los problemas era la precariedad. Es decir, durante mi época de actriz sí que contábamos con un lugar de ensayo permanente que era el escenario del Salón de Actos del Colegio Mayor Manuel Antonio Caro, que estaba bastante bien, y teníamos además la posibilidad de tener un cuartito en la parte de arriba del teatro donde poder guardar algo de escenografía y vestuario, pero en la época en la que lo dirigí, ese colegio mayor había cerrado ya, y entonces los ensayos se tenían que hacer en lugares que no eran en absoluto adecuados para ello. Desde aulas de la facultad, que además había que solicitar a veces de un ensayo para otro, es decir, no sabíamos exactamente en qué aula nos iba a tocar, y teníamos que llegar y quitar todas las sillas de en medio y las mesas y volverlas a dejar colocadas, o en, por ejemplo, un salón de un gimnasio de baile de las instalaciones de la Complutense, en el que no podíamos entrar con zapatos, muchísimo menos, por ejemplo, utilizar escenografía. Entonces, la forma de ensayar era muy... los locales en sí eran bastante precarios. La precariedad económica también, los recursos, desde luego, agudizaban el ingenio, y eso tenía una parte un poco romántica, si se quiere decir así, y que podía llevar a un desarrollo que estaba bastante bien en cuanto a tener ideas o a solución de problemas con bastante originalidad, pero tampoco me parecía lo ideal, y quitaba bastante tiempo, esfuerzo y energía a la parte de trabajo dramático.